Bueno, Iván, bienvenido. Bueno, yo diría recapitulemos, ¿no? En otra oportunidad hablamos del tema, lo hemos tocado con otras personas que nos han acompañado acá en la entrevista, pero digo yo, recapitulemos sobre la situación de los venezolanos que se van y que muy probablemente no regresen. Así es. Este fenómeno de la emigración en Venezuela hay que entenderlo en el contexto histórico. Venezuela fue durante el siglo XX un país receptor de inmigrantes del sur de Europa huyendo de la Segunda Guerra Mundial después de 1945. Fue el primer patrón inmigratorio, españoles, portugueses, italianos. En los 70 cambió el patrón inmigratorio donde llegaron colombianos, peruanos, ecuatorianos. Sí, el boom petrolero del año 74, ¿no? Y del cono sur vinieron personas huyendo de las dictaduras de Chile, de Uruguay, de la propia Argentina, que se insertaron y ayudaron el desarrollo sostenido de Venezuela en la década de los 60, 70 y 80. Esos dos patrones inmigratorios son importantes entenderlos hoy en día, porque cuando se dan las cifras internacionales de los venezolanos que han salido, por ejemplo, el Banco Mundial habla de 606.000 personas, resulta que hay personas con doble nacionalidad y el patrón inmigratorio es importante comprenderlo porque la gente con segundas, terceras y hasta cuartas generaciones están doble nacionalizados y han retornado a sus países de origen en alto grado. Por eso se habla de que al no haber datos oficiales de los organismos competentes, la estimación que estamos haciendo es sobre 1.8 millones, cercano a los 2 millones de venezolanos, y eso no estaba instaurado en la cultura del siglo XX Eso en el país. porcentualmente, Iván, sería 5% aproximadamente de la población. Ese es el cálculo que hacemos en el Laboratorio Internacional de Migraciones de la Simón Bolívar. Ahora, en ese sentido, hay un perfil, ¿no?, que marca una pauta. Se van, como bien sabemos, por inseguridad, por un rechazo al discurso político, por el tema de la confrontación, por una situación económica, por mejores oportunidades, y los jóvenes se van llenos de una gran desesperanza, buscando mejores caminos para mejorar su nivel de vida. Así es. En el año 2011, 2013 y en el 2015 hicimos las encuestas a las universidades nacionales a jóvenes que estaban en el último año de carrera, medicina, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en ingeniería y en ciencias básicas para ver un poco los perfiles. Y se ve el incremento sostenido de los determinantes que impulsan a que los venezolanos jóvenes cercanos a obtener su título estén emigrando. En el 2015 ya los datos hablan de entre un 81 y 85% en la Universidad de Simón Bolívar y la Central de Venezuela, que son dos públicas, y en la Católica y en la Metropolitana. Estamos hablando de una muestra de 1.200 estudiantes, 300 por universidad, y esa es la tendencia. Dentro de los determinantes encontramos el nivel de inseguridad del país, que es uno de los más grandes, más altos del mundo, es el primer flagelo, pero ya la escasez de productos y el acceso al mercado laboral con salarios no competitivos son los puntos críticos, además del discurso político de divisionista que hemos tenido en los últimos 17 años. Ahora, en ese sentido, el grueso que se va son por lo general profesionales, son gente que califica. Incluso en esta investigación, que la recomiendo, que coordina un buen amigo nuestro, Tomás Páez, aquí está la voz de la diáspora venezolana. Hay un detalle dentro de esta investigación, que los venezolanos que se van tienen una alta calificación y en su hoja curricular, en búsqueda de trabajo, colocan lo que han hecho, ¿no?, profesionalmente, y es mucho, es demasiado para lo que aspiran o lo que quiere la empresa que está buscando a alguien para contratar. Entonces, trabajan dos currículos. El currículo más discreto, más modesto, a ver si le dan el trabajo, y el currículum más digamos, jerárquico, de mayor potencialidad. Así es, está sobrecalificados en la mayoría de los casos, como bien tú mencionas. El dato es importante porque el Pew Research Center de los Estados Unidos establece que el venezolano en los últimos 10 años es el de mayor nivel académico de toda la región de América Latina, con el 51% de las personas, seguido de Argentina, que tiene 36% de la gente que emigra hacia los Estados Unidos. En España el perfil es bastante similar, que es el tercer país destino, porque resulta que las estadísticas hablan de lo siguiente. Colombia, Estados Unidos, ¿no? Colombia es el primer país, pero por el reflujo de colombianos en segundas, terceras y cuartas generaciones. Pero a nivel de cualificación sí es los Estados Unidos en el per cápita. Eso es un dato muy interesante. Qué bien ese detalle. Porque resulta que al ser un país frontera, nosotros recibimos
tuvimos una inmigración de Colombia de 4.2 millones aproximadamente durante 40 años. Esa gente, evidentemente, con el resurgir de las condiciones... Estudiaron, tienen la doble nacionalidad, han regresado a Colombia donde hay mejores masivamente. oportunidades. Se calcula que cerca de 800.000 personas que han retornado, y la propia canciller Holguín, en una entrevista que le hicieron, ella decía que tienen invasión de venezolanos en Colombia, pero vienen con altos niveles de cualificación, por ejemplo, en la industria petrolera. Sí, pero muchos de esos venezolanos, como tú dices, Iván, son hijos de colombianos que se formaron y estudiaron aquí en Venezuela. Ese es el dato. Invasión. Por eso hay una subestimación importante de los datos de los organismos multilaterales como la Organización Internacional de Migraciones, el propio Banco Mundial con la Unidad de Población y Demografía y la propia CEPAL, porque ellos trabajan con datos provenientes de los organismos competentes de los países o con datos de los censos, que son cada 10 años. Ahora, cuando se dan a las investigaciones en las cuales tú has participado, la gente que se va por lo general, claro, tiene nostalgia, tiene cariño por su país, tiene amor, dice que ayudaría en un eventual cambio para reconstruir a Venezuela, pero fundamentalmente no están dispuestos a regresar definitivamente, son muy pocos, ¿no? Así es. Están las condiciones país también, hay unos problemas estructurales de orden, exacto, que el cambio tendría que ser cualitativo. Cuando hablamos del tema migratorio, ya tenemos más de 20 años estudiando esto, hay libros, capítulos de libros, artículos científicos que argumentan toda esta historia y el deterioro sostenido del país. Cuando hacemos historias de vida o entrevistas a profundidad con las personas, yo empecé mis estudios siempre con el high skill, básicamente científicos y tecnólogos, después fui ampliando la línea de investigación hacia la emigración general de venezolanos y evidentemente la gente ya ha cambiado de nacionalidad. Tenemos venezolanos, para los datos duros que manejamos es lo siguiente, en los 5 continentes ya hay venezolanos. Hablamos de 96 países con venezolanos residenciados o con cambio de nacionalidad y estamos hablando de que ha salido un potencial de capital intelectual significativo, tal vez el más importante en la historia de la región de América Latina de los últimos una diáspora en el 20 talento, años. ¿no? Exacto. La diáspora, el concepto de diáspora se entiende como aquellas personas altamente cualificadas que emigran de un país de menor desarrollo, se insertan en países de mayor desarrollo, pero se reconectan con su país de origen y eso no está sucediendo en Venezuela. En Venezuela hay éxodo de profesionales cualificados, más no diáspora, porque no hay reconexión, es decir, el gobierno no tiene políticas públicas, planes, programas e instrumentos para revincular ese potencial de y la gente que se va es rechazada porque hay un perfil y una orientación ideológica que rechaza al que se va. Bueno, recientemente escribieron un disparate en un portal. Una porrea, ¿sabes? Sí, diciendo que había que por 10 años no dejar que los venezolanos que se graduaran en universidades salieran del país. Estamos retrocediendo. De cárcel. Eso es una visión retrógrada del proceso de globalización que hay hoy en día, donde el conocimiento, independientemente de dónde se encuentre, es lo que importa para que un país pueda progresar y desarrollarse. Hay una especie de envidia hacia la gente calificada, la gente que se prepara bien, la gente que tiene perfil y tiene orientación clara y definida intelectualmente, ¿no? Sí, hay un dato que es importante con lo que tú mencionas, Carlos, que es el siguiente. Colombia tiene 2 programas de reconexión y repatriación de personal cualificado, que se llama Es hora de volver para científicos colombianos y tecnólogos, y tienen el programa Red Caldas, que es para personas de cualquier área que quieran reinsertarse o revincularse con el país. Chile tiene un programa que a mí es el que me parece más atractivo, como las mejores prácticas de países de la región, que se llama Chile Global. Chile conecta a los chilenos que están en cualquier parte del mundo, pero a cualquier persona que requieran ellos para que los ayude a su desarrollo, también la conectan a través de ese programa. Argentina tiene un programa que se llama Raíces, Uruguay tiene un programa que se llama PEDESIVA, que conecta también a sus profesionales en cualquier parte del mundo, y así sucesivamente, Costa Rica entre otros. Venezuela es el único país que no cuenta con programas de reconexión con Ahora, ¿en esos programas la gente retorna o simplemente el país va a buscarlos y a pedirles ayuda? Hay 2 estrategias, la de reconexión, que es en mayor proporción porque saturan el mercado interno. Entonces se buscan en las áreas críticas del país. En Venezuela serían química y petroquímica para repotenciar la industria petrolera después del desmantelamiento en 2002-2003 del capital intelectual, que salió el 62% de la nómina mayor de la industria, que es el corazón de la economía venezolana, y ese punto es crítico porque son políticas de desarrollo de un país.
Ahora, no se ve ni se aprecia ningún indicio de parte del Estado venezolano de hacer programas de ese tipo, ¿no? No, al contrario, básicamente tiene ya los diagnósticos. El profesor Tomás Páez tiene su línea de investigación. Nosotros también desarrollamos este tipo de trabajo con venezolanos que están en otros países y sostenemos contactos, y por ninguna parte se ve alguna noción de la importancia del conocimiento para ayudar al desarrollo del país. Bueno, Iván, muchas gracias. Es información pertinente, información importante para que los venezolanos que nos ven observen cuál es la situación de los venezolanos que se marchan. Hablaremos en una próxima oportunidad, Iván. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa, amigos. Al retorno, el segmento de los cuales.